Sí. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. La más cordial bienvenida a la Asamblea Legislativa y a este foro sobre la política criminal del Estado costarricense. Voy a presentarles a quienes nos acompañan sentados aquí al frente tras la mesa como expositores para esta actividad. Nos acompaña el señor diputado Marco Vinicio Redondo Quiroz, también el director del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, por sus siglas ILANUD, el señor Elías Carranza Lucero. También el jefe de planes y operaciones del organismo de investigación judicial, el señor Michael Soto Rojas, los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, don José Manuel Arroyo Gutiérrez y don Álvaro Fernández Silva. También nos acompaña como integrante del Observatorio Internacional del Delito y quien será moderador de este foro, el señor Carlos García Bonilla. Vamos a darle también un cordial saludo a quienes nos sintonizan a través del canal 98 de Tigo, a quienes siguen esta transmisión también a través del canal 200 de Telecable Digital, a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales y nos siguen también a través del portal legislativo en Internet. Voy a cederle entonces el uso de la palabra al señor Carlos García Bonilla, moderador del foro. Don Carlos. Muchas gracias a todos los asistentes, a los panelistas, diputado Marco Vinicio Redondo, don Elías Carranza del ILANUD, el señor Álvaro Fernández, ex magistrado José Manuel Arroyo, y el señor Michael Soto, de Planes y Operaciones del Poder Judicial. El Observatorio del Delito nace como un espacio de discusión, con la visión de generar espacios de discusión social para la atención de nuevas respuestas al fenómeno criminal. Todos somos testigos de lo que está ocurriendo el día de hoy en nuestro país. A nivel mundial, pues no somos la excepción, hay una crisis en temas de seguridad, es el problema número uno, así indicado por el Estado de la Nación, a nivel regional, a nivel internacional, inclusive en cuanto a la percepción del delito y la violencia. Nosotros buscamos hacer este esfuerzo en conjunto con el despacho de don Marco Vinicio para poder acercarnos a la población. De hecho, nos hemos encargado de que entre nuestros visitantes hayan miembros de todos los sectores sociales. Por eso creemos que estamos empezando con el pie derecho y esperamos muy pronto poder tener de parte de ustedes aportes para poder incluirlos dentro de este proceso de análisis. Vamos a desarrollar una serie de foros en los cuales vamos a tocar diferentes temas de nuestra política criminal y los iremos analizando al día a día. Y ustedes van a poder tener acceso a esa información y nutrirse para que puedan tomar las decisiones desde sus diferentes realidades. Tenemos fuerza pública, miembros de la policía municipal, ministerios, tenemos el sector comercial, tenemos sector de seguridad privada, que tuvo muy buena aceptación por parte de este foro, y que son personas o sectores que viven el día a día de la problemática criminal de formas muy diversas, y necesitamos poder escuchar todas esas visiones, todas esas realidades para poder concentrarnos en soluciones más democráticas, en soluciones más participativas. Sin más, vamos a hacerle la palabra a don Marco Vinicio Redondo para que nos dé la bienvenida, y posteriormente invitaremos a los panelistas a pasar a la primera fila para ver las exposiciones de los dos primeros invitados, y posteriormente retomaremos para continuar con el resto de exposiciones. Don Marco. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que para mí es un completo honor no solamente contar con los panelistas que tenemos, porque en realidad son personas que han logrado a través de su vida demostrar el conocimiento y sobre todo la capacidad de poder difundir ese mismo conocimiento. Y en ese sentido yo creo que, como dice Carlos, es importante de que abramos los espacios para irnos sensibilizando sobre un tema en donde normalmente siempre existen muchas nebulosas a través del tiempo y que se generan en la misma ciudadanía. Y parte del esfuerzo que estamos haciendo, este es el primer foro de 11 que tenemos previsto realizar, con el fin de poder ir atendiendo diferentes temas relacionados con la seguridad que nos permita tener un concepto más claro y, ante todo, como también lo mencionaba Carlos,
Carlos, nos permita para ir tomando decisiones, o sea, tener elementos con los cuales poder ir formando un criterio que nos permita poder llegar a decisiones como comunidad, como sociedad, cada vez más elaboradas, pero ante todo que nos permitan acciones más asertivas y obviamente mejorar la condición de manera integral. No quiero extenderme mucho más porque yo creo que lo más importante es lo que viene, nada más es eso, agradecerles y que ojalá mantengamos pendiente los espacios que vienen en adelante para poderle dar continuidad y que también se dé la participación, porque se está abriendo un espacio que ahora eventualmente Carlos nos va a mencionar de cómo poder mantener comunicación sobre esto a través de redes sociales y así poder no solo consultar, sino también poder generar aportes en ese espacio. Pero por el momento yo creo que lo más importante es continuar con la agenda. Muchísimas gracias. Entonces, como indicamos, invitamos a los panelistas a sentarnos en la primera fila para poder bajar la pantalla y poder ver la primera disertación. Estará a cargo del señor Michael Soto Rojas, jefe de planes y operaciones del organismo de investigación judicial. Él es licenciado en Derecho, criminólogo, máster en Administración Pública y tiene una trayectoria en el organismo de más de 25 años. Bueno, buenos días a todos y todas, a los distinguidos personas que me acompañan en la mesa principal. Quiero tomar unos breves segundos pues, para agradecer al Observatorio Internacional del Delito la oportunidad de estar acá. Hace un corto tiempo en la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial nació esta iniciativa y la verdad que yo estoy muy complacido que haya nacido de una idea y que estos foros también nazcan de esa idea y apoyados por supuesto por don Marco Vinicio, al cual le agradecemos mucho. Y pues lo que me corresponde para tratar de aprovechar el tiempo al máximo es darles una serie de insumos o pinceladas del tema de la criminalidad en el país en este momento. Algunos son datos estadísticos y algunos otros son situaciones cuantitativas que van a servir de ejercicio para que los otros compañeros panelistas pues, puedan desarrollar sus ponencias, es decir, dar una gráfica respecto a cuál es la problemática que está quejando ahorita el país. Muy bien, como le digo, aunque los números son un poquito aburridos, nos ayudan a entender y visualizar cuál es la problemática que hemos venido desarrollando en torno a la criminalidad en el país. Este gráfico acá muestra el ascenso del ingreso de las denuncias al organismo de investigación judicial, que es la policía represiva por excelencia del Estado costarricense, y acá podemos ver ese ascenso importante durante los últimos años. Inclusive si ustedes ven la parte final del gráfico, pueden observar que la proyección en este último año es una proyección bastante alta. También aquí hay que tomar como referencia un dato importante y relevante, que es el hecho de que han habido algunas leyes especiales que han hecho que este tipo de estadística, este tipo de ingreso de denuncias, pues vaya aumentando, que son pues obviamente todas las actividades típicas, todas las actividades que se consideran delictivas son importantes de tratar, de investigar. Lo cierto es que ha habido un crecimiento exponencial en esa línea, lo cual
ha repercutido importantemente en el tema de la investigación criminal y sin duda alguna en el tema de la criminalidad costarricense. Entonces, como ustedes ven este gráfico, si fuera el gráfico de una empresa, pues sería una empresa bastante exitosa. Lo cierto del caso es que para eso está la Policía Judicial y pues tenemos que tratar de solventar toda la problemática que tenemos con los recursos de los cuales disponemos. Siguiente. Muy bien, el tema de los delitos contra la propiedad, como le digo, hablar de criminalidad en un país es un tema tremendamente amplio, porque podríamos hablar de muchos tipos de criminalidad. Y entonces aquí vamos a hacer un enfoque y estamos seleccionando, me permití la posibilidad de seleccionar algún tipo de delitos que son los más representativos y los que más afectan a la comunidad. Esto tiene que ver con los delitos contra la propiedad, que son los delitos de los cuales la mayoría de las personas, o no la mayoría, algunas personas han sido víctimas, pero son la mayoría de delitos que ocurren. Como ustedes pueden visualizar, hay un aumento en todos los tipos de modalidades que nosotros clasificamos en los delitos contra la propiedad, como robo de vehículos, como asaltos a viviendas, robos y hurtos, etcétera. Todas esas clasificaciones que nosotros hemos venido desarrollando han venido durante los últimos años. Aquí tenemos una muestra del año 2012 donde tenemos un ascenso importante. Al decir un 25% no es un porcentaje nada despreciable. Y son delitos que algunos causan un gran impacto, como es el asalto que nosotros denominamos peatón a peatón, donde una persona es víctima de un delito mientras se está movilizando en X lugar y pues llegan uno o varios sujetos y lo asaltan. Eso causa una sensación de inseguridad alta, importante, y como ven, en términos generales ese aumento del 25 pues es un porcentaje significativo. Siguiente. Bueno, el tema de los homicidios es un tema importante. Aquí, como les digo, les estoy tratando de hacer una referenciación un poco rápida porque tendríamos que entrar a analizar cada uno de los fenómenos de lo que ocurre en el país, pero el tiempo es corto y es limitado. El tema de los homicidios es un tema que hemos venido desarrollando o analizando recientemente. Más bien, no me pueden facilitar un inalámbrico, porque aquí no veo muy bien, si me pueden prestar uno, o no sé si me queda un poquito difícil ver, si es tan amable. Sí. Gracias. Bueno, es un poquito, en esta gráfica metimos un poquito de información para tratar de entender este fenómeno e incluso tratar de contextualizar la posición de Costa Rica en la región. Como ustedes pueden ver, desde el año 2012 al 2017, ahí lo que hay es una proyección. Hemos venido en ascenso, más bien al 2016, hemos venido en un ascenso importante de homicidios, colocándonos en el año 2016 en una tasa de 11,8, que es una tasa que si ustedes logran ver el ranking que hay en la derecha, pues podríamos decir que estamos a media tabla, ¿verdad? Que si hablamos de fútbol estamos en una posición media. Nosotros, y estadísticamente, porque hay algunas otras circunstancias que hacen que los fenómenos criminales suban o bajen, nos permitimos hacer una proyección estadística al 2021, es decir, dentro de 5 años, y otra proyección al 2026, que es números, una proyección sencillamente. Pero si esa proyección fuese real, ustedes van a ver que dentro de 10 años vamos a tener 854 homicidios, lo que nos va a colocar en una tasa de 11,8. Si nos vamos a la posición otra vez del ranking, ese 11,8 nos sube dentro de ese ranking, nos colocaría prácticamente la misma posición en que está República Dominicana. Aquí estamos tomando solo una referencia de países con los datos que logramos obtener. Lo cierto es que 854 homicidios, si esto ocurre, no es una cantidad para nada prestigiosa, es una cantidad triste, es una cantidad que nos coloca en más de 2 homicidios por día, y entonces eso nos debe llevar a reflexión. Es parte de lo que vamos a hacer hoy, que parte de los objetivos que lo coloqué aquí en la última filmina, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con un indicador como este y como los que acabamos de ver y como los que vamos a ver posteriormente? Entonces esto nos dice que tenemos que tomar alguna medida extraordinaria que no necesariamente es policial ni judicial, y también hemos tratado de estudiar y entender cómo han hecho otras sociedades de la región latinoamericanas o otras sociedades del mundo para tratar de bajar estos índices, porque ciertamente han habido sociedades que han logrado bajar la tasa de homicidios.
con algunas medidas que no necesariamente, como les digo, son policiales o judiciales. Lo cierto del caso es que esto es lo que puede ocurrir, lo que está ocurriendo. En este momento, con los 2 homicidios que ocurrieron ayer, tenemos 177 homicidios, es decir, llevamos 17 homicidios más que el año pasado al día de hoy. Vamos a continuar sobre esa misma línea y es muy probable que los números suban. También hay fenómenos particulares que se dan explosiones criminales. En el año 2014 y 2015 tuvimos algunos fenómenos por algunas pugnas entre grupos de narcomenudeo en el sur de la capital y en el Atlántico, que hicieron que los números de homicidios subieran. Creíamos que era un fenómeno que era muy específico para el momento en concreto, porque eran pugnas entre grupos y se generaron cerca de 100 homicidios por esa situación en concreto. Sin embargo, la tendencia continuó subiendo. Hay un dato importante: cuando hacemos comparaciones, aun cuando hay fenómenos específicos como este que les menciono, lo cierto es que los homicidios múltiples ya no son tan extraños para la sociedad costarricense. Entonces, casos como el que tuvimos en Santa Cruz, como el que tuvimos ahora recientemente en Liberia, que son otro tipo de motivaciones, o el de una familia holandesa también aquí en el sector de Punta Arenas, también hace que esto suba. Entonces hay que analizar toda esa multicausalidad para tratar de entender el por qué esto puede subir o no. Y también aquí en la parte baja de la tabla vemos algunos de los móviles del cómo nosotros clasificamos los homicidios. Cuando hablamos de ajuste de cuentas, no necesariamente tiene que estar vinculado con un narcotráfico, sino que el ajuste de cuentas es un modo de operar en el cual típicamente uno o varios sujetos aprovechan un momento de vulnerabilidad de la víctima en la vía pública y en una motocicleta, en un vehículo, pasan y los ejecutan, que no necesariamente tiene que ver con un narcotráfico, aun cuando algunos medios de comunicación lo hacen ver de esa forma, porque también hemos logrado identificar y resolver algunos casos donde la motivación puede ser una situación de índole personal o un conflicto familiar. Entonces eso quiero aclarárselos. Como ustedes pueden ver, ese rubro también ha venido al alza, y tenemos, pues hay una clasificación muchísimo más amplia. Solo les pusimos algunos ejemplos donde por la comisión de otro delito, es decir, una persona que en una actividad criminal resulta fallecida, pues ha estado relativamente estable, y el tema de discusión riña también ha estado relativamente estable. Estos son de los más significativos. Sin embargo, en términos generales, del 2012 al 2016 tenemos un aumento de un 29%. Recuerdan que contra la propiedad les dije 25, ahora les digo 29. Siguiente, por favor. Muy bien, el tema del narcotráfico. Como les digo, estamos tomando algunos aspectos de la criminalidad costarricense para verlos acá, porque obviamente tenemos una gran amplitud de fenómenos criminales como toda la sociedad, como la mayoría de las sociedades. Este es el tema de la cantidad de droga decomisada, no solo la que va por cantidades importantes que van por agua, o por aire o por tierra, sino tiene que ver mucho también con el narcomenudeo, porque nosotros captamos, tenemos la bodega principal de drogas nacional y captamos todo lo que se recibe, porque muchas de estas decomisos son atípicos, entonces los contabilizamos todos. Por esto estos datos podrían diferir un poquito con los datos que se tienen oficialmente, porque captamos hasta los que son atípicos. Entonces ustedes pueden ver aquí la cantidad de droga decomisada desde el año 2013 y lo que llevamos de este año, donde el año 2016, el año anterior, tanto con el decomiso de drogas en alta mar, en camiones, en avión, que el destino final de repente no es Costa Rica, lo cierto es que también nosotros sumamos todos esos casos atípicos, esos casos de narcomenudeo, y ustedes pueden ver aquí la tendencia. Es muy probable que el año 2017, a como vamos ahorita, puede estar muy similar al año 2016. Entonces la cantidad de droga que se está decomisando en Costa Rica, que ciertamente un porcentaje muy alto viaja hacia los países consumidores, ¿verdad?, del norte del continente. Lo cierto es que también están todos los de las sustancias atípicas, que son bastante grandes, una cantidad importante, y también cada vez vemos más sustancias NPS, nuevas sustancias psicoactivas. Ustedes lo habrán visto por los medios de comunicación, como del éxtasis principalmente, o la marihuana sintética, que hemos visto casos recientes. Entonces todo este tipo, aquí obviamente es un macro de la cantidad que hemos logrado incautar. Y aquí también se puede observar un aumento de un 88%, o sea, de momento vamos hablando solo de aumentos, 25, 29 y ahora un 88 en decomiso. Bien.
Bueno, como les digo, aquí estábamos hablando un poquito de algunos datos estadísticos más cuantitativos. Esto es un aspecto cualitativo. Esto es un gráfico que nosotros hemos logrado desarrollar y que nosotros denominamos en el organismo Mini Cártel Criollo, que del análisis de todas las organizaciones de narcomenudeo costarricenses, trabajadas, investigadas, tanto bueno, principalmente por narcotráfico y algunos otro tipo de actividades, hemos logrado establecer esta estructura. Esta estructura ciertamente no es muy diferente y obviamente con las distancias del caso, porque cuando hablamos de los cárteles que están al norte del continente, los mexicanos, o los que están al sur en Colombia, con Usurwaga, o los Zetas, o la Mano con Ojos, o todos estos cárteles connotados, Sinaloa y demás, lo cierto es que esto es lo que nosotros de la investigación hemos logrado determinar y lo estamos viendo cada vez con más constancia. Es decir, hay un liderazgo, hay personas que se dedican a llevar contabilidades con un nivel de precisión importante, hay personas que se dedican a tener contactos internacionales, porque obviamente para satisfacer el mercado pues se necesita tener la materia prima. Hay vendedores que se encargan, manejan zonas que pueden ser barrios, pueden ser distritos donde hay 1 o 2 o 3 ventas de droga, hay personas que se dedican a matar, a amenazar, a coaccionar, a actividades expansionistas de la organización criminal y, como les digo, cada vez hay más constancia. Porque ciertamente un lugar de narcomenudeo, las cantidades a veces que se manejan no son tan despreciables o tan pequeñas como se podrían creer. Ahí ya trabajan por horarios, como si fueran un hospital de 6 a 2, de 2 a 10, de 10 a 6, alguien va y recoge el dinero, el que recoge el dinero no lleva la droga, una serie de actividades empresariales total y absolutamente organizadas. Hemos tenido, de acuerdo a nuestras investigaciones, donde hay ventas que pueden recoger entre 1 y 3 millones de colones diarios, y diarios es mucho, ¿verdad? Si ya usted lo contabiliza un mes, lo contabiliza un año, y son personas que tienen hasta 20 o 30 puntos de consumo, y cuando usted relaciona esto con algunos de los casos de homicidios, pues ciertamente hay una correlación de pugnas entre los grupos por temas expansionistas o por una cuestión de una cultura de miedo o terror dentro del mismo grupo. Bien. Esto es una estructura criminal que trabajamos hace algún tiempo para que ustedes tengan la dimensión un poquito, no voy a hablar del caso en concreto, de cómo están constituidas, basados en la filmina anterior, la cantidad de personas que pertenecen a una organización, porque están distribuidos por provincias, por cantones, por distritos, por barriadas, y requiere un desarrollo logístico importante, donde hay un líder principal o algunos líderes principales o una familia, por ejemplo, y que tienen en X o Y cantón posicionados otros liderazgos que les rinden cuentas a ellos. Y obviamente con la condición de abastecer ese mercado. Para que ustedes tengan una idea, un kilo de cocaína en Costa Rica aproximadamente puede costar unos $7,000, $7,500. Si un kilo bien cocinado se procesa para convertirlo en crack, aproximadamente usted podría sacar unas 10,000 piedras de crack, de las que valen 1,000 colones, porque hay de diferentes precios, de 500, de 1,000, de 2,000, etcétera. Entonces a $7,500, que vienen siendo más o menos 4 millones de colones, usted logra vender todas esas piedras en 1,000 colones y le obtiene 10 millones de colones, aproximadamente, ¿verdad? Entonces, vean la connotación de la ganancia, diríamos desde los 4 millones hasta los 10 millones de colones aproximadamente, porque también los niveles de pureza en el crack son tremendamente bajos. Siguiente. Quiero terminar con esta filmina, y que es un poco el objetivo de lo que estamos haciendo hoy, el motivo por el cual estamos reunidos en este lugar. Cuando yo les hablé al principio de cuáles fenómenos de la criminalidad que vive en nuestro país, que ciertamente si lo comparamos con la región centroamericana, como vimos en la filmina de homicidios, no es de las más graves, porque hay países, lamentablemente, como El Salvador, Honduras y Guatemala, el Triángulo Norte, que tienen problemas que podríamos decir más serios que no los nuestros. Lo cierto es que vivimos en la región y no podemos abstraernos de esa realidad. Y cuando hablamos de esos fenómenos podríamos analizar cada uno de estos: el robo de vehículos en Costa Rica, por qué ocurre, qué lo motiva, cuáles son las causas, la trata de personas, que es un fenómeno que cada día se desarrolla más, el tráfico de armas, con todo este proceso de desmovilización de la FARC, podríamos interpretar que podría en alguna medida afectar al país, el tema del sicariato, los ciberdelitos, que cada vez nos afecta más y cada vez tenemos una incidencia importante, el tema de los fraudes, etcétera.
Sin embargo, seleccionamos y le hablamos de los delitos contra la propiedad muy brevemente, del tema del narcotráfico y del tema de los homicidios, porque lo que pretendemos generar hoy y el objetivo de esta actividad es la realidad nacional. La estamos viendo desde algún punto de vista, un contexto pequeño, pero la estamos viendo, y cuáles son las ideas de todos nosotros como ciudadanos costarricenses que vivimos aquí, que posiblemente vamos a vivir muchos años, que nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son esas ideas innovadoras para hacer un abordaje democrático? Porque la sociedad costarricense tiene que seguir siendo democrática, respetando los derechos humanos, pero para abordar el problema de la criminalidad, lograr algo sin menoscabar lo otro, no utilizar otras estrategias de otros países donde han utilizado ejército o algún otro tipo de medidas que van contra los derechos humanos, sino algún tipo de ideas innovadoras que nos ayuden a esto. Y por eso les digo, de repente estamos aquí para escuchar ideas, para escucharlos a ustedes, para escuchar a los panelistas. ¿Qué vamos a hacer para detener lo que está ocurriendo en el país? Que sin ser fatalista, hay sociedades peores, hay sociedades mejores, pero debemos contrarrestar y mejorar la situación. Entonces, les dejo ahí la idea, porque es lo que pretendemos escuchar, lo que pretendemos hacer, lo que pretendemos desarrollar como sociedad, todos desde nuestro punto de vista y desde nuestra trinchera. Eso es todo de mi parte, muchísimas gracias, y al final estoy a la orden por cualquier consulta. Muchas gracias. Bueno, esta fue la disertación de don Michael Soto, jefe de planes y operaciones del organismo de investigación judicial. Nos deja aportes muy importantes. Los datos, aunque para muchos son tediosos, realmente nos presentan el dónde están las víctimas, y eso es lo más importante en cuanto a la atención del fenómeno criminal. Por otra parte, nos hablaba mucho nos habló sobre la motivación de los delitos en relación a delitos que terminan siendo unas conductas, digamos que idénticas, pero su motivación también nos permite saber cómo atender esa problemática en particular. Bueno, para continuar, vamos a tener la participación de don Elías Carranza Lucero. Don Elías es licenciado en Filosofía, criminólogo, es director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, y la NUT, por todos conocidos. Ha enseñado en diversas universidades, centros de estudio, es autor de libros y numerosos artículos en revistas especializadas. Cabe nombrar entre sus libros Criminalidad, Cárcel y Justicia Penal en América Latina y el Caribe, La Justicia Penal y Sobrepoblación Penitenciaria, Respuestas Posibles, esta fue en 2001, Delitos y Seguridad de los Habitantes, Criminalidad, Prevención o Promoción, editorial Leonet, Sistemas Penitenciarios y Alternativas a la Prisión, Infancia, Adolescencia y Control Social en América Latina, Sistema Penal y Derechos Humanos en Costa Rica, El Preso sin Condena en América Latina y el Caribe, que fue con colaboración de Eugenio Raúl Zaffaroni. Sin más, vamos a invitar a don Elías a pasar adelante y escuchar.
Ahora creo que sí. Muchas gracias por la espera. Es conveniente contextualizar el fenómeno del delito y la violencia y las cárceles en Costa Rica dentro del fenómeno más amplio de la violencia, el delito y las cárceles en toda nuestra región de América Latina y el Caribe. Y es importante analizar la situación penitenciaria con la mayor objetividad e integralidad y prever su evolución en el curso de los próximos años para ser realistas respecto de lo que se debería hacer, respecto de lo que se podría hacer y también respecto de lo que no deberíamos hacer. El indicador que utilizaremos para medir la violencia y la criminalidad es el delito de homicidio, que es el indicador más riguroso para hacer comparaciones, menos sujeto a errores y con menor cifra oscura. Perdón, yo me voy a traer un vasito de agua que tenía acá. Mi exposición coincidirá, yo creo que empata exactamente con lo que recién don Michael Soto nos decía. Decía que el delito de homicidio es el que menor cifra oscura tiene. Y en la medida de lo posible voy a tratar de utilizar cuadros y gráficos también, de manera que la realidad y las conclusiones que podamos sacar surjan por sí solas a partir de dicha información. Comencemos viendo un cuadro y un gráfico sobre la evolución del homicidio en Costa Rica. Me voy a ir un poco más atrás que la exposición de don Michael, a 1980. Como ven, la subida es aceleradísima. Durante los años 80, que terminan aquí, el país tuvo siempre una tasa de homicidios que no superó los 4 homicidios por 100.000, 4.1, 3,8. Aquí pega un brinco y empieza a subir casi indefinidamente, aquí baja, pero ya nuevamente sube y no tuve tiempo de actualizar el gráfico pero el dato lo presentó don Michael, que ya subió más que esto, a 11,8 homicidios por cada 100.000. Prácticamente se triplicó la tasa de homicidios. Eso lo vemos acá con detalle, todos los años 80, hasta que en 1992 brinca a 5, luego 4,9 y sube la tasa hasta que prácticamente se triplica con 11,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Veamos ahora un gráfico y un cuadro del total de delitos contra la vida y sus tasas por 100.000 habitantes. Esto era el homicidio. Ahora veamos, estos son todos los delitos contra la vida. Como vemos, también pega el brinco, y en el cuadro siguiente vemos con más detalle cómo esta es la tasa global de delitos contra la vida. En el primer quinquenio, 85-89, era de 217, 270, 354, 369, 415, 448 en el último quinquenio 2010-2015. Y si tomamos cada delito por separado, la agresión tenía 55 por 100.000 y subió a 171 por 100.000. El homicidio doloso de 4 pasó a 9,6. Esto es un promedio de los últimos 5 años, por eso no se ve que está llegando a 12. La tentativa de homicidio doloso subió de 3 a 13, el homicidio culposo de 9 a 11, las lesiones de 46 a 67 y las lesiones culposas de 97 a 160.7. Como vemos, hay una suba generalizada en todos los delitos de violencia en el país. Veamos ahora a Costa Rica en el panorama mundial de los homicidios. No se preocupen por este cuadro, que yo se los voy a interpretar. Lo que pasa es que son 215, creo que son,
todos los países que reportan su información a Naciones Unidas. Pero vean lo siguiente. El primer país, que es el Principado de Liechtenstein, tiene 0 homicidios. Hasta aquí todos los países tienen menos de 1, 0, luego vienen los que ya tienen 1 homicidio por 100.000 habitantes, sigue subiendo y hasta aquí, de aquí para atrás, todos tienen menos de 2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Siguen subiendo las tasas, siguen subiendo las tasas, siguen subiendo las tasas, hasta que aquí, estos que puse en rojo, son los 25 países del mundo que tienen tasas de homicidio de 20 o más por cada 100.000 habitantes. Y veamos quiénes son esos 25. Hay 25 países, 16 de los cuales son de América Latina y el Caribe, los otros 6 son de África. Campeonato tenemos en el mundo. Veamos el detalle de los países de América Latina y el Caribe. Montserrat, Dominica, México, Santa Lucía, República Dominicana, Brasil, San Vicente y las Granadinas, Puerto Rico, Trinidad, Tobago, Bahamas, Colombia, San Kitts Nevis, Jamaica, Guatemala, El Salvador, Belice, Islas Vírgenes, Venezuela y Honduras. 16 países. Le ganamos por más del doble al África, con Nigeria, Ruanda, República Demográfica del Congo, Sudáfrica, Swazilandia y Lesoto. Como vemos, la cosa es preocupante. En el gráfico y cuadros siguientes vemos la tasa de homicidios por género. Estos son los homicidas hombres. Y acá pega el brinco nuevamente hasta acá arriba, en el año 2016, que no está en la pantalla. Y estos son los homicidios cometidos por mujeres. En el cuadro siguiente lo vemos con más claridad. Esta es la tasa de homicidios de mujeres, las mujeres que cometen homicidio, que empieza en el quinquenio 1980-1984 con 0,8, 07, 07, 06, 07, 09, 08. Quedó prácticamente plana, mientras que la tasa de los hombres homicidas brincó 6.6, 6.5, 8.3, 10.1, 9.6, 16.6, 15.1. Como vemos, quienes matan son los hombres por el momento. Las tasas de los hombres homicidas crecen aceleradamente, mientras que las de las mujeres se mantienen planas. Veamos ahora en el cuadro siguiente la destrucción de un mito que suele manifestarse no solo en Costa Rica, sino en los países del mundo en general. El mito de que quienes matan son los extranjeros. Presuntos homicidas según quinquenio y país de origen. Los extranjeros tenían un porcentaje en el primer quinquenio, hay 3 quinquenios, en el primer quinquenio el 22,5% eran cometidos por extranjeros, 20.1, 17.9, y los homicidios cometidos por nacionales, el porcentaje subió de 77,5, 79,9, 82,1. Como vemos, ya podemos ir anotando. Quienes cometen los homicidios en aumento son los hombres y vamos a ver que los hombres jóvenes. Veamos seguidamente otra información importante. Bueno,
Un alto porcentaje del aumento en los homicidios se debe a, como nos mostraba Michael recién, antes que yo, en los homicidios cometidos por encargo y los homicidios relacionados con drogas. Fíjense el notable aumento que vimos en la tasa de homicidios. Tenemos el porcentaje de los homicidios por encargo brincó de 1.843 a 7,3 y el porcentaje de los homicidios relacionados con drogas 5,869, 14,7. La tasa de los homicidios en relaciones interpersonales estrechas, como son los compañeros de trabajo, los matrimonios, se mantiene más o menos plana. Lo que hace elevar la tasa de los homicidios son los homicidios cometidos por encargo y los relacionados con drogas u otro tipo de delincuencia transnacional organizada. En el cuadro siguiente veamos qué ocurre con las armas y los homicidios. Nuevamente, la información está agrupada según quinquenios, desde 1980 a 1984 hasta el 2010-2015. El porcentaje de las víctimas por arma de fuego brincó de 45.4, baja un poquito y luego sube 43,9, 57, 53.4, 63,3, 66,6. Si uno mira en detalle el aumento de la tasa de los homicidios, el notable aumento de la tasa corresponde a los homicidios cometidos por arma de fuego, que a inicios de la década de 1980 era muy bajo. Y efectivamente podríamos sugerir que las armas de fuego ojalá deberían estar en poder de la policía y de la policía uniformada, porque está verificado también en la criminología internacional que los países que tienen legislaciones más liberales y mayor número de armas en poder de la sociedad civil son también los que tienen tasas más altas de homicidio. Bueno, esto es según grupo etario. Lo vamos a pasar rápido por razones de tiempo, pero como vemos, esta es el quinquenio 2010-2014 y este es el quinquenio 1995-1999, el azul. Como vemos, el gran brinco se produce aquí, que es entre las poblaciones de 12 y hasta 39, hasta 34, 35 años de edad. Lo vemos en detalle en este cuadro. Los menores de edad de 12 a 14 pasaron de 0,5 homicidios a 1,1. Los de 15 a 17 de 7 homicidios a 16,1. Los de 18 a 19 años de 10,7 a 29,7. Los de 20 a 24 años pasaron de 10 a 22,5. Los de 25 a 29 pasaron de 11 a 15. Y los de 30 a 34 de 7,7 a 11. Como vemos, entonces seguimos sumando hombres jóvenes del sexo masculino y dentro del grupo de edades que señalábamos en la pantalla.
Entonces continuemos tomando nota. El aumento de las personas que cometen homicidio ocurre entre la población de sexo masculino y entre los grupos etarios más jóvenes. Hasta el momento hemos visto el caso de los homicidas, de quienes cometen homicidio. Pasemos a ver ahora el otro lado del espejo, el de las víctimas de homicidio. ¿Quiénes son las víctimas? Como en el cuadro siguiente podemos observar, el acelerado aumento en el número de víctimas ocurre también entre la población masculina y también más joven. Estos son las víctimas. Hasta los 14 años brincaron de 0, a 1.2. Los de 15 a 17 de 3,5 a 7,8. Y así sigue subiendo. Los de 30 a 34 pasaron de 11 a 16. Los de 35 a 39 de 9 a 13. Y los de 40 a 44 de 8,7 a 12,3. Como vemos, son hombres jóvenes que matan también a hombres jóvenes. Las mujeres, tendríamos que poner las mujeres en todos los lugares que se ocupan o donde hay violencia para que contribuyan a reducirla, porque vimos también que la tasa de mujeres homicidas se mantiene plana. Veamos ahora algo muy importante. En el gráfico siguiente vemos que no solo aumentan los homicidios y los delitos contra las personas en general, también aumenta la violencia contra sí mismo. Los rojos son los suicidios y los azules son los homicidios, que como vemos suben a un ritmo parejo ambos conjuntamente, con la explicación esta que ya di, que acá brinca para arriba nuevamente. Pero como vemos, el aumento de la violencia es increíble, no solo contra los demás, sino contra consigo mismo. Pasemos a ver muy rápido también otras variables que tienen incidencia en el aumento de la violencia y el homicidio. Aunque por razones de tiempo nos limitaremos a ver el caso de una variable muy importante, que es la inequidad de la distribución del ingreso, que tiene que ver no solo con el aumento del homicidio, sino también con el aumento de muchas otras variables que, retroalimentándose entre sí, ocasionan el aumento del homicidio. Además, aclaro, no es la pobreza, sino la inequidad de la distribución del ingreso, que genera violencia estructural en la sociedad en general. Voy a pasar muy rápido, pero UNESCO y UNICEF nos explican que si aumenta la inequidad de la distribución del ingreso, se deteriora la educación para importantes sectores de población. Habitat nos explica que si aumenta la inequidad de la distribución del ingreso, se deteriora la vivienda para importantes sectores de población. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, indica que se deteriora el trabajo y las relaciones laborales. La Organización Internacional para las Migraciones nos explica que si aumenta la inequidad de la distribución del ingreso, aumentan las migraciones hacia las regiones y países en los que hay mayores posibilidades de trabajo y bienestar. Y esto está cotidiano, el fenómeno de los migrantes que pasan por Costa Rica procurando llegar a Estados Unidos, muchos de los cuales mueren en los desiertos entre Estados Unidos y México, y todas las violencias que eso genera. Y en el caso de los países de Europa, los que mueren ahogados en el Mediterráneo procurando llegar, gente de África y también de Asia. Si aumenta la inequidad de la distribución del ingreso, aumenta la exclusión social. Y el ILANUD y la Oficina de Drogas y Criminalidad de Naciones Unidas nos informan que si aumenta la inequidad de la distribución del ingreso, aumentan el homicidio y los delitos contra la propiedad.
Hace ya más de 20 años que hay estudios muy rigurosos de esto, producidos por universidades y por organismos del mayor prestigio. Observémoslo. Este es el caso de Costa Rica específicamente. Acá están las mediciones del coeficiente de Gini, que mide la inequidad de la distribución, es decir, mide los pocos que tienen muchísimo y los muchísimos que tienen muy poco. Y año tras año el Proyecto Estado de la Nación informa que nuevamente volvió a aumentar la brecha de la inequidad. Acá están las tasas de homicidio, y como vemos en el caso de Costa Rica, bueno, va aumentando el coeficiente de Gini y van subiendo las tasas de homicidio, como lo vimos en los datos anteriormente. Y veamos este otro gráfico. Acá hay 138 países de todo el mundo. Y vemos nuevamente, bueno, en este caso, el coeficiente de Gini se puso en esta columna y acá están las tasas de homicidio. Pero veamos quiénes encabezan la lista, quiénes encabezan el campeonato a nivel mundial.